Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Estacionamientos para personas con discapacidad. Porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer el uso correcto de los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. ¡Vamos! Es importante que sepas que para utilizar los estacionamientos exclusivos, el vehículo debe ser conducido o trasladar a una persona con discapacidad. No olvides dejar a la vista tu credencial de discapacidad en original. Al interior del vehículo, en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero. Recuerda, la Cruz de Malta no es un documento válido para hacer uso de estos estacionamientos y según la ley de tránsito, su uso indebido es una infracción grave. Carabineros e inspectores municipales son los encargados de fiscalizar y cursar las infracciones correspondientes. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad es respetar sus derechos. A veces solo somos el reflejo de aquello que queremos ser. Somos sombra y oscuridad. Y no solo en esta profesión, se da una lucha continua por ser aceptado, por hacer amigos, cuando tu enemigo es el reflejo que te da el espejo. La discapacidad más grande de todas es la de tu propio miedo. El reto ya no es superar al resto, sino uno mismo. Creer en ti y amarte tal cual eres. Tu alma es la que necesita mejorar su apariencia. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006.
A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más, como cada mañana estoy feliz, pero hoy mi felicidad es particular, especial, porque tengo un invitado de lujo que ya más adelante ustedes lo van a ver. Qué felicidad poder darle los buenos días a todos ustedes, mi radio oyente, esas personas que están ahí conectadas desde tempranito a su televisor. Es un verdadero honor siempre abrir las puertas de este espacio que es un lugar que nace siempre con amor, con pasión desde el corazón y con ese deseo profundo siempre de construir un mundo más inclusivo. Esto es su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, que no solamente es un programa que es de Raquel Quesada, este programa es todo de todos ustedes. Es un movimiento, es una comunidad, somos una corporación, somos un grupo de personas profesionales, padres, personas con discapacidad, entregados a construir un mundo mejor, entregados a cambiar esa mirada hacia una empatía que queremos ver en cada ser humano. Si tocamos el corazón de cada ser humano, vamos a ver esa empatía que queremos ver en el mundo. Y de esa manera vamos a transformar el mundo, con amor, con paciencia, con accesibilidad, con inclusión, pero sobre todo esa oportunidad única y genuina que necesitan las personas con discapacidad para realizarse, para poder aportar a ese mundo que necesita tanto de la diversidad. Nosotros somos esa inclusión que queremos que en cada mundo, en cada planeta, en cada rincón, en cada comunidad, en cada escuela, en cada institución, ya sea pública o privada, en cada sociedad, sin importar los estatus, haya siempre el respeto y la participación de las personas con discapacidad. Que sea algo que se vea siempre, no de un solo día, no una inclusión de un día, que sea algo que también sea merecedor de que ellos estén ahí y que también ese trabajo se le pague con honor, porque eso es lo que queremos, que nuestros seres queridos con discapacidad también estén aportando a nuestra sociedad, honrados de ser quien son. Nosotros estamos siempre promocionando la igualdad, que no haya discriminación. Siempre tratamos también de que fomentar la autonomía y la independencia en cada ser humano. Una educación con un motor al cambio. Pero para eso necesitamos profesionales comprometidos con la verdad, comprometidos en que cada tiempo va evolucionando y que ellos también necesitan ir a ese paso del tiempo, a ese paso a paso del tiempo que necesita que los profesionales también estén a la vanguardia y estén adaptados a los nuevos tiempos. No solamente con educación, no solamente con el conocimiento, sino acompañado también de la tecnología. Esa tecnología que viene también a bendecirnos, y que podemos también en estos momentos estar conectados con todos ustedes. Este programa también trata de celebrar la diversidad, la capacidad única de todos nosotros, porque todos nosotros somos únicos y diversos.
Queremos siempre agradecer. Estamos conectados por diferentes medios de comunicación, plataformas digitales, radio y televisión. Y lo que queremos es eso, llegar en cada rincón del mundo para seguir cambiando el mundo. Nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, Discapacidad TV, en toda parte del mundo. Ahí estuvimos gozándonos hoy y ayer y antes de ayer y todos los días. Tenemos que ponerle ese programa en la televisión, Discapacidad TV a Joan, porque él se pasa el día entero mirando el programa. Facilito, enlazando también, agradecida de ellos, transmitiendo por más de 54 canales en España. La Mega 95.1 FM, mi gente bella de todo el Valle del Merrimack, llegando también a muchos rincones en la ciudad de Boston. La Cajita TV, Boston, Águila Radio Boston, KS Radio la República Dominicana, la Radio Boston FM y Discapacidad TV al Día, nuestra comunidad también allá en España. Siempre iniciamos con una cita positiva y quizás muchas veces no positiva, pero siempre invitándonos al despertar, a querer ser mejores seres humanos. Y esta dice así: solo se llega, pero acompañado se avanza más rápido y con el corazón lleno. Sí, puedes llegar solo, pero acompañado avanzamos más. En colaboración, cuando tenemos un equipo, cuando tenemos ese acompañamiento de personas que quizás están más avanzados que nosotros, que quizás necesitamos ese agarrado de mano, de escuchar con humildad, porque de eso se trata la vida también. No siempre vamos a saberlo todo. Debemos de escuchar a aquellos sabios que han recorrido el camino. Quizás si usted es una mamá que está recibiendo el diagnóstico hoy, no crea que sola, sin acompañamiento, va a llegar muy lejos con su hijo. Si usted quizá está emprendiendo en algo y ya alguien está varios años en ese emprendimiento, vaya, haga preguntas, escuche con sabiduría, porque de eso se trata la vida. Acompañado avanzamos más rápido y es de sabio escuchar. Y de verdad que al final lo que queremos es eso, llegar pero con el corazón lleno de amor, lleno de empatía, lleno de ese agradecimiento de que si estamos aquí sentados hoy es porque alguien nos dio la mano. Y acompañada de esta cita siempre vivo agradecida de Claudio. Una porque me tiene paciencia y una también porque no somos lo que éramos antes y estamos siendo hoy gracias a él. Y voy a vivir eternamente agradecida de él porque la humildad también es de sabio ser humilde y escuchar. Y hemos transformado este programa gracias a Claudio y gracias a todos ustedes y gracias a todos los colaboradores que día a día, tempranito, en la mañana, de las 6, 7 de la mañana están presentes en este programa para salir en vivo a las 8. Así que esta cita nos recuerda que no solo se mide por lo que logramos el éxito, sino por las relaciones que cultivamos en el camino. Señores, hoy la palabra de aliento la voy a dejar para después de la pausa, porque en vivo, aquí sentadito al lado mío, está el pastor Jorge Friade. Desde Uruguay nos visita hoy el pastor Jorge Friade, quien estará después de la pausa dando la palabra de aliento. Así que no se pierdan este compartir, porque estará con nosotros todo el programa. Así que hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información,
En Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos, señores, y miren a quién tenemos aquí, qué honor, qué orgullo. Esto, señores, es un placer y un regalo que Papá Dios pues nos da de tener a nuestro compañero, colega, compañero de clase, nuestro amigo, hermano, Jorge Friades, quien también es un colaborador ya de hace muchos años con nosotros. Y es la segunda vez que nos visita, pero es la primera vez que podemos compartir con él en el estudio. Muy buenos días, bendiciones. Muy buenos días, querida Raquel, y a toda la audiencia de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Qué privilegio enorme estar aquí contigo, acompañándote y poder brindar, como tú bien decías, esa palabra de aliento en vivo y en directo. Así es, pues todo el escenario es tuyo, así que adelante, pastor. Qué lindo que es pensar en eso que decías, ¿no? Que solo se llega más rápido, pero cuando avanzamos juntos, cuando lo hacemos relacionándonos unos con otros, llegamos más lejos. No hay duda que Dios nos ha creado para que nos relacionemos entre nosotros, para que podamos generar vínculos, estrechar lazos, redes. Ahora que está tan de moda esa palabra, las redes sociales, parecen un invento del siglo XXI, pero son tan viejas y antiguas como el ser humano. Porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo para que vivamos juntos, que trabajemos juntos, que disfrutemos juntos, pero que también, como tú bien decías, querida Raquel, que soportemos las pruebas unos con otros, que podamos tener esa empatía, que podamos ser solidarios, cooperar, como lo hacemos siempre a través de la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Qué importante es asimilar esto. El trabajo en equipo, el trabajo juntos nos hace mejores, nos hace ser esas personas que estamos llamadas a ser. Y quiero centrarme hoy en un versículo que está en Proverbios capítulo 13, versículo 20, y dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. ¡Wow! ¡Qué fuerte es este versículo que Dios nos da esta enseñanza! El que anda con sabios, el que se junta con sabios, sabio será, porque se nos contagia tanto lo bueno como lo malo. Que se nos pegue lo bueno, que no se nos pegue lo malo. De ahí surge el famoso dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso yo estoy hoy con Raquel Quesada, con su familia tan hermosa que se dedica a dar, a servir, a demostrar el amor. Por eso, juntos venceremos con la ayuda de Dios. Amén. Y qué lindo cuando, trasladándome a los tiempos cuando nos conocimos, realmente nos conocimos en clase, cuando estábamos estudiando neurocoach, y cómo sin pensar ya lo que Dios tenía preparado para nosotros, esta colaboración que ya tenemos muchísimos años, y que aparte de eso hemos tenido como ese lazo de amistad, de hermandad, y que hemos tenido ya esa relación de
de compartir. Y mientras más nos conocemos, más tenemos esa cercanía. Y eso es lo que queremos con todos ustedes que están ahí, que sean parte de esta familia, que esta familia es real. Creo que no hay ninguna persona de los que colaboran aquí que han tenido la oportunidad de conocernos que no puedan decir lo contrario, porque somos realmente lo que proyectamos que somos. Y incluso cuando estamos en persona somos más. Entonces de eso se trata también, eso, proyectar lo que somos, ser reales y trabajar en colaboración. Así que de verdad me encanta la idea que estés aquí nuevamente y te invito a que te quede en el programa, porque este programa, señores, apenas empieza. Y para eso me gustaría iniciar dándole la bienvenida, como todos los sábados también cuando vine a compartir con nosotros, que tuve la oportunidad también de ir a Guatemala y darle ese abrazo fraternal a mi querido amigo psicólogo Francisco Sandoval, quien hoy va a hablar del tema ¿cómo podemos seguir trabajando el desarrollo neurológico en verano con nuestros hijos? Muy buenos días, bienvenido como siempre a tu programa. Buenos días, Raquel. Para mí es siempre un honor y pues mucha felicidad el poder compartir con ustedes. Y pues sí, qué agradable fue tenerte por acá y habernos dado un abrazo. Y pues también me enteré que anduviste por África, ¿no? También No, estuve en Medellín y ahora en una semana ya nos vamos para África, ¿sí? Okay. Cambiando el mundo, ahora sí es real eso de cambiar el mundo, ¿no? Andamos ya en diferentes partes del mundo apoyando. Felicitaciones, Raquel, por la labor. Realmente es... Por ser parte de esto, que no sería posible sin ustedes. Pues es digna de admirar. Muchas gracias. Y la rutina se rompe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo? Y muchas veces, pues, nosotros los padres, Jorge, y tú que andas con tu hijo también dándole paseo por verano, no sabemos qué hacer, cómo mantener esos horarios, cómo nosotros seguimos desarrollando esos cerebritos que también necesitan motivación precisamente en verano para ayudarlo con ese desarrollo. Sí, Raquel. Bueno, el tiempo de vacaciones pues es un tiempo para disfrutar, para recrearse, para recargar energías, para actividades más flexibles, más lúdicas, ¿no? Y sobre todo para compartir en familia y fortalecer los lazos emocionales, los lazos familiares, los lazos afectivos de los niños, para mejorar aspectos relacionados con su autoestima, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pero también hay que considerar pues que sobre todo con nuestros niños y niñas que tienen alguna necesidad específica de apoyo, que presentan alguna discapacidad, pues son más propensos a que haya retrocesos en los avances que han tenido de las habilidades adquiridas, ¿no? Porque estos niños necesitan estar reforzando sus rutinas para que haya una mejor organización de sus capacidades, ¿verdad? Y en el momento en que entran de vacaciones, pues cuando se desconectan de todo esto, pues de repente también puede ser que cuando lleguen de nuevo al aula, pues llegan desconectados o que no hay, digamos, el seguimiento a sus necesidades de desarrollo cognitivo y de desarrollo pues de habilidades, ¿no? Entonces sí es importante continuar el proceso de estimulación. Y yo miro que hay mucho que podemos hacer en familia. Lamentablemente a veces las familias lo que no tienen es tiempo, ¿no? Porque trabajan, porque aunque los niños estén de vacaciones, los papás siguen sus actividades laborales, pero en la medida de lo posible, el poder estimular aspectos de tipo cognitivo. Cognitivo es en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sus funciones para aprender. El seguir desarrollando todas sus habilidades psicomotoras, o sea, de su percepción, de sus habilidades motoras finas, motoras gruesas y, como decía, particularmente el apoyar el desarrollo de sus habilidades socioemocionales es muy importante y podemos aprovechar muy bien el tiempo para poder hacer este tipo de apoyo, de ayudas para nuestros niños y nuestras niñas con alguna necesidad específica de apoyo. Francisco, sí. Justamente hablando de los vínculos, de las relaciones,
en esta era súper, hiper, mega tecnologizada, ¿no? Toda la tecnología la tenemos a nuestra disposición y nuestros niños también, no es solo una materia de los adultos. Y eso ha provocado, sabemos muy bien, un aislamiento también en ellos, no solo en época de vacaciones, sino, podríamos decir, todo el año. ¿Cómo estimular justamente que puedan relacionarse unos con otros, que puedan tener esas actividades presenciales, esas actividades como tú bien decías, muchas veces de verano, de la playa, del jardín, del campo, de la piscina, de la pileta? ¿Cómo poder estimularlos como padres para que realmente no se encierren en una burbuja también en sus vacaciones? Sí, no, y es un asunto muy delicado, ¿no? El que los niños y niñas tengan tanto acceso a redes sociales, a la tecnología, a veces sin supervisión, y muchas veces motivada por la misma necesidad de los padres, ¿verdad? Porque los papás les es más fácil ponerles una tablet, ponerles un celular para que se entretengan y que estén jugando o viendo videos, TikTok, o sé yo qué redes están ahorita de moda con los niños y los jóvenes, ¿verdad? Y eso pues es perjudicial. O sea, tiene sus ventajas, sus beneficios en cuanto a que puede haber alguna estimulación perceptiva, alguna estimulación de motricidad de los dedos pulgares sobre todo, ¿no? Pero también tiene riesgos en cuanto a que aísla a nivel social, automatiza algunas situaciones de comunicación, y sobre todo con niños que tienen alguna necesidad específica, por ejemplo, que están dentro del espectro autista, a veces puede reforzarse algunas conductas de dificultades de comunicación, de dificultades sociales, de desarrollo de algunos tipos de lenguaje que no son los más comunes, porque ellos van a imitar mucho el lenguaje de la caricatura, por ejemplo, o cosas de ese tipo que en lugar de ayudarlos en su proceso de crecimiento y desarrollo, pueden afectarlos. Entonces, de hecho, un chiquito no debería de ver o tener acceso a estos dispositivos. Digamos que ya a partir de los 4 o 6 años, 1 minuto por año de edad. Si tiene 5 años, 5 minutos de tablet o de juegos al día. Si tiene 10 años, 10 minutos. Y si ya es un adolescente, pues 15 minutos, 18 minutos de juego, ¿verdad? No más de eso, porque el resto del tiempo deberíamos de estimularlo con otro tipo de actividades que los hacen aterrizar a nuestra tercera dimensión, ¿no? A nuestro espacio de 3 dimensiones físico de comunicación real con las personas que tenemos alrededor. Y en este sentido, pues, el desarrollo cognitivo, por ejemplo, lo podemos estimular dependiendo de las necesidades que cada niño, cada niña presente, pues, con juegos de mesa, por ejemplo. O sea, organizar la tarde de juegos de mesa, la tarde para armar un rompecabezas, una tarde para poder hacer clasificación de objetos de la casa, por color, por forma, por clasificaciones auditivas, clasificaciones visuales, etc. Tenemos una cantidad de posibilidad de aprovechar el tiempo con juegos que no impliquen el que esté en una máquina solo, aislado, sino compartiendo en familia, ¿no? Ahí va. Existen juegos y podemos también trabajar el área sensorial con tantas actividades que hay afuera. Ay, mi niñez, cuando yo jugaba con el lodo, con la piedra, cuando yo tocaba las plantas, cuando yo buscaba cosas y con mi imaginación organizaba cosas que después yo decía, wow, yo soy una mujer inteligente. Entonces estamos también limitando a nuestros hijos por no llevarlo afuera al patio, a que ellos puedan jugar con el agua, la arena, que de repente el pasto sentir descalzo, porque hay mamás que dicen, no, porque no camines descalzo porque se te entra un parásito. Pero en los tiempos de nosotros, señores, pero Dios mío. Doctor, ¿cómo una madre, y de ahí vengo también a hablar de la importancia de saber cuáles son las terapias y actividades sensoriales que su hijo está trabajando,
cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos ahora en verano, precisamente con lo que hay afuera. Pues sí, hay cantidad de actividades. Simplemente el hecho de hacer una caminata, de salir a caminar, ahí pues donde ustedes están en Boston, hay unos parques preciosos, ¿no? Maravillosos, en donde pueden ir caminando, y al caminar pues están ejercitando los aspectos psicomotores y perceptivos, y pueden hacer juegos, ¿verdad? A ver quién encuentra, qué sé yo, flores de determinado color, o quién encuentra una mariposa, o quién encuentra una ardilla. Y vamos entonces ejercitando la organización visual. Escuchemos los sonidos que hay alrededor. Si vamos en una calle, el sonido de los carros, o el sonido de los edificios, o de los pájaros. Entonces hay una cantidad de actividades que simplemente al caminar se pueden hacer. El movimiento libre, moverse, bueno, y también algunos juegos que pueden ser como cantar, como bailar. Hay tantas actividades bonitas, es un tiempo para poder compartir, que pueden ayudar muchísimo, ¿no? Es buena recomendación, Francisco, porque escuchaba a Raquel atentamente y era como que me transportaba también a mi niñez. Mañana nos vamos a poner a jugar como dos niños allá afuera. Surgía otra cosa, porque yo pienso, estaba jugando con lodos, con plantas. ¿No será un dinosaurio esta señora, no? Creo que no. El tema es que ha cambiado tanto, en tan poco tiempo, la vida, la manera de vivir, que me encantó lo que tú dijiste recién, Francisco. Una actividad que podemos hacer todos y hacerla en familia: caminar, mirar la naturaleza, contemplarla, disfrutarla. Eso es lo que queremos para estas hermosas familias que están escuchando y que dicen, ¿qué voy a hacer? No estamos diciendo, saquemos de lado la tecnología. Estamos diciendo, aprovechémosla al máximo, pero no dejemos de disfrutar de lo que Dios nos ha brindado y que es maravilloso de verdad. Así es, así Claro. es. Fomentar la conexión emocional en familia, que muchas veces por nosotros estar llevando a los niños que a terapia, que al hermanito a basquetbol, que a fútbol, que la hermanita a ballet, ese tiempo de conexión en familia se va por lo busy y lo ocupado que estamos. Entonces ese tiempo, ahora que estamos teniendo también tiempo de ocio, ojo, es importante también que el individuo tenga tiempo de ocio, pero es importante de fomentar esa conexión emocional también. Sí, no, y rescatar los juegos que jugábamos cuando éramos niños. Yo creo que todos los padres de familia recuerdan de juegos que tuvieron, que las canicas, que trocitos, que el trompo, no sé cómo le dicen en esos países, pero el trompo. Tócamelo, la bola, pollo, la vitilla. Yo todos los juegos, doctor, de varones que me lo sé. El saltar cuerda es un ejercicio tan importante. Perdón. No, que yo no jugaba muñeca, yo era la niña más bien rara. Todos mis amigos eran varones, de verdad. Es algo que suele suceder y que con una pelota siempre decimos, lo más fácil que hay es entretener a un niño porque le tiras una pelota en nuestros países y ya saben qué hacer, ¿no? Pero había uno que me daba mi trompazo y yo salía llorando. Pero era mi amiguito. Doctor, sus recomendaciones finales para este tema y este tiempo tan importante de verano, pasarlo en familia y seguir fomentando el desarrollo neurológico de nuestros hijos. Bueno, yo creo que fundamental es comunicarse. Una actividad muy importante también para hacer en esta temporada y no desconectar a los niños con su ambiente escolar es la lectura. Que los niños lean, y si no pueden leer, que los padres le lean a sus niños, que les cuenten cuentos, que puedan compartir y comunicarse. La comunicación es fundamental, porque aunque haya algún niño que no tenga la facilidad de comunicación, porque son no verbales, por ejemplo, ¿verdad? Pero el papá y la mamá es importante que mantengan la comunicación verbal con sus hijos, aunque el niño no les responda. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, y sobre todo, ocupar este tiempo tan valioso que se tienen de vacaciones para
hacer que esos lazos de comunicación familiar, esos lazos de afecto se consoliden y buscar también el fortalecer la autoestima de los niños, brindándoles esa validación y esa observación que hacen a través de los juegos que hagan. El tú puedes, el eres valioso, el me alegra, el qué bien lo estamos haciendo, cómo estamos disfrutando. Yo creo que todo eso es crearles ese ambiente acogedor, agradable, empático. Va a ser tal vez una tarea fácil de llevar a cabo, creo yo, no nos implica grandes gastos económicos y que nos va a hacer pasar unas vacaciones muy enriquecedoras. Qué bueno, Francisco, y nos gustaría siempre estar comunicados contigo. ¿Por qué no nos compartes justamente tus redes? Oh, por supuesto, muchas gracias. Pues estamos en las redes sociales como El Neuroorganizador, en YouTube como El Neuroorganizador, en Facebook también como El Neuroorganizador, en Instagram también estamos como El Neuroorganizador. Son las 3 redes sociales que manejamos. Y pues en WhatsApp al 52502, que es el área de Guatemala, yo estoy en Guatemala, 502 5208 8104, 5208 8104. Ahí pues en WhatsApp nos podemos comunicar y con mucho gusto si hay alguna duda, algún comentario o algo que podamos compartir, ahí estamos con mucho gusto para poder hacer que la vida les florezca. Excelente, me le manda un saludo a todas mis chicas que conocí allá, profesoras, psicóloga comprometida con seguir cambiando el mundo de sus estudiantes. Muchas gracias, Raquel, un abrazo. Jorge, felicidades, que estén muy bien. Francisco, ¿qué te parece, Raquel, si vamos a una tanda comercial y enseguida volvemos con más Cambiando el Mundo con Raquel Quesada? Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Continuamos con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Qué maravilla este programa que nos está regalando tanto conocimiento, tanta información, pero que además es muy práctico todo, ¿verdad, Raquel? Sobre todo verano le estamos dando las herramientas necesarias a las madres, a los padres, qué hacer, cómo mantener nuestros hijos hidratados. Muchas veces mi chiquito el otro día había una oleada fuerte de calor, se metió a la piscina el día entero y parece una lobster. Entonces es como prevenir y hacerle ese acompañamiento a nuestros hijos en este tiempo tan importante en verano. Totalmente, y yo creo que
es algo también para todo el año, porque nos están viendo, nos están escuchando gente en el hemisferio sur, allá en mi amado Uruguay, en la Argentina también, en tantos países como Chile, Paraguay, y bueno, ahí están pasando un frío enorme. Pero todos estos consejos son para todo el año, así que ¿qué te parece si seguimos aprendiendo juntos? No, y esta invitada que viene ahora todo el tiempo en verano todo el tiempo, porque ella está en Miami y está con nosotros la comunicadora y madre ejemplar, Rosagna Corcuera, quien hoy va a hablar del tema cuidando la hidratación precisamente y cómo prevenir que nuestros hijos se quemen en hora y también en este tiempo tan importante de verano. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Ay, muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias por volverme a invitar a tu programa. Yo feliz siempre. Y sí, bueno, yo estoy aquí en la Florida, en Estados Unidos, y la verdad que el verano es todo el año, realmente. Y fíjate que nosotros aquí sufrimos mucho con los chicos porque ellos, como tú sabes, a veces no quieren tomar suficiente agua, el líquido es muy importante para ellos, para la hidratación, no se quieren poner a veces el sunblock, la asistencia solar, la protección que necesitan. Los padres muchas veces olvidamos de que se meten al agua, salen y hay que volver a aplicar la crema de protección solar. ¿Cómo hago eso? Yo no hago eso, soy sincera, yo se lo pongo y para mí eso quedaba ahí en el cuerpo el día entero. Para nada, hay que volver a aplicarlo. Antes de venir a este programa. Estamos aprendiendo todo el tiempo de todo. Verdad, de todo. es una realidad que digo, yo pensé que tú te lo ponías y eso se quedaba en el cuerpo. Para nada, Raquel, te voy a jalar las orejas, pero fíjate que vamos a entrar en un tema un poquito, más espinoso, porque muchas de las madres que no saben nadar se preocupan y no hacen nada al respecto con esa preocupación, porque precisamente ese temor que ellas tienen por no saber nadar, no ponen a sus hijos en clases de natación. Y este es un gran problema, sobre todo para nuestros chicos que tienen algún diagnóstico, en especial las personas que tienen autismo. ¿Por qué? Porque a ellos les atrae muchísimo el agua. Y cuando se pierden, sobre todo en la Florida, que hay tantos canales, tantos lagos, pues los chicos han aparecido desgraciadamente muertos. Entonces, esto es algo muy serio, donde los padres tenemos que tomar la precaución, porque no vamos a decir de que no hay dinero. Mira, Raquel, gracias a Dios estamos en este país. En este país, muchos de los parques públicos, en verano, las ciudades ofrecen este servicio de dar clases de natación gratuita. Y también está la Cruz Roja, que también hace muchos summer camp donde dan las clases gratuitas de natación para estos chicos. Así que es importante que tomemos conciencia y que les enseñemos a nadar, a flotar a nuestros chicos. Y a los niños en general. Los niños están muy propensos a tener cualquier accidente. Siempre debe haber un adulto supervisando una piscina. Y recordemos que las personas que tenemos piscina en casa, pero no tenemos niños, a veces nos olvidamos, dejamos abierta la parte del garage, la puerta, y han habido accidentes con los vecinos, con los hijos de vecinos que han entrado y se han metido a piscinas de los vecinos. Entonces todo esto también implica el tener siempre la precaución de estar, como yo digo, siempre cuidando y preparándonos para que no tengamos nunca ningún accidente. Así que con todo esto te dejo y espero haber colaborado un poquito con algo más sobre el tema ahora en el verano, que es tan importante aprender a nadar. Y los padres que no sabemos nadar o que no saben nadar, por favor también tomen clases con los chicos. Yo creo que es muy importante. Sabes que recientemente, el año pasado hubo una campaña que precisamente el representante, nosotros acudimos a él para que buscara fondos para que hubieran clases de natación para la mamá y para el hijo. Por eso mismo, porque habían casas donde los niños se estaban ahogando, la madre no sabe nadar y al final lamentablemente fallecían los dos, o la mamá tenía que dejar que el niño se ahogara por eso mismo. Traumatizada quizás no podía entrar sin sabiendo que no sabía nadar. Entonces es muy importante, no importa la edad. Conocí a alguien que precisamente está haciendo un triatlón con 60 años, empezó a hacer triatlón y no sabía nadar.
Entonces, nunca es tarde. Y mencionaba también hidratar a nuestros hijos, hacerles ese acompañamiento, verificar cuando el niño está siendo deshidratado. Si un ser humano, aprendí esto, si el ser humano pide agua es porque está deshidratado. Exactamente, no hay que esperar, ¿verdad, Roxana, a tener sed? Sí, sobre todo nosotras que tenemos hijos que no son verbales, ¿okay? Que no nos pueden decir, mamá, tengo sed, ¿no? Simplemente nosotros estar pendiente que cada 2 horas por lo menos, mínimo, con este calor que está haciendo, sobre todo aquí en la Florida, mínimo tenemos nosotros que darles una botella de 8 onzas de agua, porque es importantísimo que tomen agua todo el día. A veces no nos damos cuenta, incluso con las personas mayores que están en el jardín, las mujeres viendo sus rosas, cualquier cosa, ¿no? Y te cae un golpe de calor inmediatamente. Así que esto es algo muy importante para todos, pero mucho más para nuestros niños, por supuesto. Y una de las cosas también que atiende muchas madres a darle bebida azucarada, por ejemplo, cola, que jugos, exceso de azúcar. El agua, es importante el agua porque también eso puede provocar otro tipo de enfermedad. Rosana, ya para finalizar, tus recomendaciones para esas madres. Mira, yo aprendí hoy, yo vengo a esta mi escuelita, yo digo que esta es mi escuelita. Yo aprendí hoy que después que usted se mete a la piscina, usted tiene que volver a aplicarse el protector solar. Y por aquí veo que es cada 2 horas, Rosana, cada 2 horas después que usted pues ya pasa un largo tiempo, cada 2 horas tiene que aplicárselo otra vez. Mira, esto me imagino que al igual que yo, mucha gente no lo sabía. Y si usted no lo sabía, escríbalo ahí, por favor, y compártalo con nosotros. Ya tus recomendaciones finales, querida amiga. Bueno, tú sabes que Brian está yendo a la playa con mi esposo todos los días, ¿no? Entonces me puse fuerte porque yo le dije, mira, aparte del protector solar, la sombrilla, porque ya tú tienes que usar una sombrilla. Definitivamente, ya no está bronceado, ya cambió de color. Entonces es necesario cuidarnos y prevenir sobre todo eso. Pero lo más importante, a los padres, por favor, traten de buscar esas clases de natación que son tan importantes para nuestros hijos, y si los padres no saben nadar, aprovechen en tomar las clases con ellos para que puedan disfrutar de la playa, de la piscina con ellos. Así que eso es lo más importante. Así es, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Siempre que me busquen en Roxana Corcuera Wilson, pueden encontrarme tanto en Instagram y Facebook, y Brian Sarr Foundation. Tú sabes que estamos ahí en todas partes. Así es, así es. Muchísimas gracias, te quiero mucho. Yo también. Magnífico, gracias por todos estos aportes que nos están brindando. ¿Qué te parece ahora si vamos a una nueva tanda y vamos con el remate, con el gran final de este programa de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada? Así es. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339.
Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Continuamos con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Y ahora tenemos a nuestra tercera invitada de esta mañana, y es nada más ni nada menos que la neurocoach Gloria Hernández. Fue compañera nuestra también, la queremos mucho, la apreciamos de verdad y queremos escucharte, queremos saber también cómo aprovechar el tiempo del verano, cómo tener una aventura, algo inolvidable que sea para crear memorias en nuestros hijos. Adelante, Gloria. Un gusto estar aquí, Jorge, Raquel, compañeros. La verdad es que es un gustazo, Jorge, que estés, aunque sea tan más cerquita ahora. Sí, pues ahorita estamos en tiempo de verano, hay que hacer algo con los chicos, la verdad, y es tiempo de aprender también, porque siempre lo he dicho, la primera escuela está en la casa. Tú sabes, Raquel, que trabajo también en el área de salud mental y salud física, y las dos van de la mano todo el tiempo. Así que esto de salir con los chicos es algo que nos va a ayudar, les va a ayudar a ellos. Se crean conexiones y recuerdos para toda la vida. Y bien como lo decía ahorita Francisco, o sea, a veces sí, estamos bien ocupados los papás. Tú lo sabes, todos lo sabemos los que tenemos chicos y aún los que no tienen chicos. O sea, te envuelves en una rutina en donde a veces tienes que hacer un stop y parar y decir, a ver, ok, los chicos están de vacaciones, a lo mejor puedo planear. Yo creo que todo se puede, a lo mejor unos días, a lo mejor la misma ciudad, pero sí, yo tuve una oportunidad con mi familia, es algo que buscamos, a mí me encanta la naturaleza, así que tuvimos una oportunidad de viajar como familia en estas vacaciones y es algo que me encanta. Ahí pueden están viendo fotos. Hicimos un viaje en RV, que es una motorhome, le dicen aquí, es una casita, un camión casita. Entonces teníamos todo. Entonces nosotros vivimos en California, nos fuimos viajando desde San Diego, California, hasta el norte, Los Ángeles, San Francisco, un área que se llama Napa, que es un área de viñedos. Ahí estamos en la parte de San Francisco. Y uno de los puntos más arriba fue Napa y Yosemite, que es un parque nacional, no sé si han escuchado. ¿Por qué? Raquel, es uno de los parques nacionales más hermosos de aquí de Estados Unidos. Gloria, mencionaste el dinero, el tiempo, mencionaste muchos temas, puntos importantes. Y si bien es cierto, por ejemplo, aquí al lado yo tengo un lago, ya estoy pensando también ir con mi hijo mañana a caminar. Jorge, prepárate. Y es eso, buscar qué hacer y no tener que gastar dinero, de repente montar bicicleta, de repente hacer hiking. Ahí vimos también como tú estabas compartiendo haciendo hiking con tu familia. Ojo, sí, siempre y cuando el ambiente y el lugar sea accesible dentro de la discapacidad de su hijo. Claro que sí, es lo más importante, dependiendo como tú dices, y de la edad también. Pero en la mayoría, ahorita, la mayoría de lugares son muy, muy inclusivos. Hicimos un viaje que fue en ferry a un lugar que es Alcatraz. O sea, hay manera, hay accesibilidad para sillas de ruedas. O sea, ahorita, de verdad que con apoyo de este programa y otros, muchos, la inclusividad está cada día más en nuestras vidas. Entonces sí se puede, como dices, hay que prepararnos, que si con la comida, a lo mejor algunas comidas especiales que tengas que llevar, algunas cosas, te preparas. A lo mejor va a ser un poquito a veces delatoso, a veces decimos, ay, pero es que hacer todo esto, pero es que de verdad vale la pena. Porque, como te digo, yo te hablaba de vínculos, ¿verdad? Esos vínculos con los hijos van a durar toda la vida. Para mí, yo los imagino como unos hilos invisibles que los haces ahorita y creas esas memorias. Y después cuando ellos estén grandes y cuando tal vez llegan sus vidas y se van a acordar de eso, van a sentir y saber el esfuerzo a lo mejor que también los papás hicimos en ese sentido del tiempo de calidad. Y lo decían ahorita,
en el programa de que si es cierto, a veces no hay los recursos a lo mejor para viajar un poquito más lejos, pero pues nosotros que vivimos en Estados Unidos hay muchos parques, muchas opciones gratis, pero también, por ejemplo, yo soy de México. En México hay lugares hermosos, hay pueblos, allá decimos que nos vamos a pueblear. Hay muchísimos lugares, los campos. Yo crecí en un pueblo pequeño, así que sí hay opciones. Como dijeron, simplemente caminar en un área verde. Los que estamos en la playa, como Roxana también, ¿verdad? Que irte a la playa no te cuesta nada y en cambio sí te va a ayudar muchísimo mentalmente. O sea, es una cosa que vuelves hecha otra persona, agarras las energías que necesitas, se las das a tus hijos. Y lo que te decía de la escuelita, es que es como, imagínate que todo ese viaje íbamos hablando de geografía, ¿no? Porque entonces vas diciendo, ok, y entonces, ¿qué está arriba de este pueblo? Y entonces, y los climas, hablamos también de los climas. Nosotros pasamos, no sé, desde el clima de las montañas, el desierto, fuimos a un lugar que se llama Death Valley, el Valle Muerto, porque se ha registrado en ese lugar las temperaturas más altas de todo el mundo, casi 133, algo así, 130. Sí, imagínate, eso es. Pero entonces los chicos se van llenando de todo eso que también es escuela. Qué importante, Gloria, ser creativos, como tú bien decías, estimular la creatividad, algo que en las neurociencias, en el neurocoaching, hablamos tanto y lo practicamos. Me gustó mucho lo que contaba Gloria también de ir aprendiendo. Yo creo que todo viaje es una experiencia de aprendizaje, si estamos abiertos a ella. Y hoy que tenemos todos la posibilidad de sacar fotos, de tirar fotos, como decimos, que ya no tenemos la limitación de antes de los rollos de 24, de 12. Qué lindo que es hacer una competencia sana en familia, a ver quién saca la foto más linda, la más estimulante, la más creativa. Y eso también genera recuerdos, como decía Gloria, como decías tú, Raquel. Qué importante es eso, activar nuestra creatividad al máximo. Y no es solo para los chicos, todos nos vemos beneficiados por esto tan lindo que es disfrutar en familia. Así es, y yo por lo menos en lo particular, en el viaje que voy a hacer a África, me voy a llevar a Sean para que también él tenga ese acto de amor y servicio, pero que también viva desde la gratitud, vea cómo personas también en otros países viven con carencia, es un poquito de todo, y también sacarlo de su zona de confort. Al llevarlo también a lugares así, crean momentos tan importantes, pero sobre todo también ustedes comparten, porque cuando uno vive en una casa no es lo mismo que viajar en un espacio tan pequeño, que todos tenemos que mirar la cara, todos dormimos juntos, y eso también crea momentos especiales en familia. Ya para finalizar, tus recomendaciones y al final, ¿qué te llevaste de este viaje con tu familia? Me llevé, la verdad, memorias, muchísimas memorias, y la satisfacción de que, aunque al final las cosas se complicaron, movimos todos, pusimos todos de nuestro esfuerzo y logramos hacerlo. Entonces, agradecidos que volvimos a casa con bien, y la recomendación para todos es háganlo a su manera, como puedan, ¿verdad? O sea, salgan a un parque, salgan como se pueda, pero hacer ese tiempo, porque de lo más importante es que a veces estamos en casa, pero no estamos. Y sobre todo las mamás. Y eso es yo lo que les digo. Es que me encanta salir con ustedes, porque cuando yo estoy, o estoy en los trastes, o estoy en la computadora, o estoy en tantos lugares. Pero entonces cuando me voy aquí, me voy con ustedes. Y eso es de lo más importante. Tiempo de calidad, Raquel. Genial, Gloria. Gracias de corazón a corazón. Y dinos cómo podemos encontrarte en las redes. Porque en las redes sociales estoy como coachnutricional.gh, tanto en Instagram como Facebook. Ahí si quieren mandarme un recadito, una sugerencia. Y muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con ustedes. Un abrazo a los dos y espero verlos pronto. Gracias a ti, porque ha venido también a cambiar ese chip que tenemos nosotros los padres, de compartir, de entender que esas memorias que siempre nosotros estamos dejando
en la vida de nuestros seres queridos, nuestros hijos. Ellos la van a transmitir y la van a pasar y la van a hablar. Qué lindo cuando nos sentamos con nuestros hijos o nuestros padres o le contamos a nuestros hijos qué hicieron nuestros padres con nosotros. Yo de repente con esa anécdota que estaba hablando cuando éramos niños, trasladé a Jorge cuando él era pequeño. Y de la memoria es que quedan, señores, la vivencia, los recuerdos, la felicidad. Llenamos el corazón y de eso se trata. De eso se trata, que cada día vengan profesionales como Gloria, como Rosana, como el psicólogo Francisco Sandoval a compartir, pero sobre todo a educar desde el amor. Maravilloso. Y qué lindo que es también compartir, como tú bien decías. Y todos los que nos están viendo a través de YouTube o que nos ven grabado también, compártanlo. Compartan este programa por lo menos con 5 vínculos, con 5 contactos. Y vamos a llegar cada vez a más y más personas para poder cambiar el mundo. Así es, y lo que queremos es eso, llegar a más familia para que juntos podamos cambiar la mentalidad, educarnos y ser cada día padres que hayan espacio para mejoría, porque no somos padres perfectos, pero sí podemos mejorar, sí podemos hacernos acompañar con personas que, como dije al inicio, están recorriendo ese camino y podemos llegar juntos con el corazón alegre, con el corazón lleno de amor. Así que de verdad que gracias a todos ustedes por compartir con nosotros, de verdad gracias por estar presente, gracias por ser parte de este movimiento. Gracias, porque el amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón, Jorge, para hacer un cambio en el mundo de los demás. Jorge, gracias por existir, gracias por estar conmigo. Me llevaré esto en mi corazón. El placer ha sido todo mío y esperamos que esta audiencia tan linda lo haya disfrutado y aprovechado de verdad. Hasta el próximo sábado, bye bye, mi gente. Bendiciones. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.